decreto de Bernardino Rivadavia, que lo creó en su momento como archivo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, feliz Día del Archivero para usted y Muchas para gracias. todos los que cumplen la delicada tarea de preservar nuestra metria. En el día del 203 aniversario de la creación, quisiera que me dé como un punto de vista. ¿Qué tan importante es el Archivo General de la Nación para la Argentina y para todas las provincias? Bueno, los archivos nacionales, no solo el de Argentina, son muy importantes porque suelen ser el reservorio más importante de documentación original que tienen los países. Su memoria documental, construida a través de todos originales. Voy a usar una metáfora un poco extraña, pero que es muy gráfica. Uh-huh. Si de repente ISIS o Hamas atacaran la Biblioteca Nacional y la incendiaran, y atacaran el Archivo General de la Nación y lo incendiaran totalmente y lo destruyeran con bombas, en el caso de la Biblioteca Nacional uno podría recuperar el 90% de acervo, porque son reproducciones, son libros, y uno puede encontrar esas ediciones en otro lado, uh-huh. Así que solo se perdería el 10% de incunables que tiene la biblioteca. Si nos vamos al Archivo Nacional, lo que sucede es a la inversa. Se perdería el 90% del patrimonio y solo podríamos recuperar alrededor del 10% del patrimonio. Eso te explica claramente, me parece, que el Archivo Nacional guarda cosas que son únicas en su mayoría. Los archivos han variado el sentido de importancia que tienen en nuestra vida cotidiana en el mundo por varias razones. Una de las razones fundamentales es que cuando los estados, y fundamentalmente el Archivo General de la Nación es el Archivo General del Poder Ejecutivo Nacional, sí, que se convierte en histórico y de la nación por donaciones, por adquisiciones, por el transcurso del tiempo y porque es el más antiguo. Y eso le da cierta diferencia sobre lo que puede hacer el Archivo General de la provincia de San Juan o cualquier otro archivo que vos tomes de los estatales. Uh-huh. Lo que ocurría hasta mediados del siglo XX, digamos 1950, 1960, 1980, donde en el mundo hay un cambio de corriente, es que los estados producían documentación, cualquier expediente, lo hacían con la premisa de la seguridad del Estado y el secreto que regía para ese expediente. Quien no fuera parte del expediente no lo podía ver, salvo que hubiera una orden judicial que planteara la cuestión en contrario. Con el correr del tiempo y porque la archivología fue creciendo y porque las sociedades avanzaron hacia una sociedad del conocimiento, donde la información pasó a ser un bien mucho más valorado, uh-huh. Y no estoy hablando de historia, como verás, sino estoy hablando de información, de datos, de qué hay en los archivos. Bueno, los archivos allí dejaron de ser eso y los países adoptaron medidas para tener gobierno abierto, gobierno electrónico, gobierno transparente. Y la demanda de la sociedad hoy es que los archivos respondan al libre acceso a la información con transparencia, con lo cual su función en la sociedad giró 180 grados y no es tan solo para los investigadores, sino para cumplir con una triple función básica. Esa función o esa triple función se compone de 3 elementos. El primero, el más antiguo, el más conocido, es que los archivos sirven a la investigación. Uh-huh. Ahora ya no solo consideramos la investigación de los historiadores, sino también la de los sociólogos, la de un ciudadano que quiere escribir una novela y quiere describir una época determinada de la ciudad de San Juan, de alguien que quiere ver cómo era antes del terremoto o cómo fue 10 años después del terremoto. Uh-huh. Cualquier persona que tenga un interés, ya sea por un dato personal o artístico, puede concurrir a los archivos y allí buscar esa información que le permita realizar mejor su trabajo. Así que el primer tema que los archivos, o ítem que los archivos cubren, es historias institucionales, historias. Uh-huh. La historia de la gobernación de San Juan y de los distintos gobernadores. El segundo ítem que cubren los archivos es este tema de la memoria, perdón, el de historia institucional es el segundo ítem. El primero es simplemente la investigación de cualquier ciudadano. Cuentan una historia institucional y cuentan una historia vinculada a quien produjo ese documento.
cada vez que el gobernador Orrego o alguien del ministerio que fuera firma un documento o produce un expediente, está marcando la historia de su gestión. Claro. Esa historia a su vez se inscribe en la historia de la gobernación y esa historia de la gobernación se inscribe en la historia de la provincia. Lo mismo sucede con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. No sé si hasta acá estoy siendo claro. Sí, perfectamente. Sí. Y la tercera función de los archivos en la archivología moderna y reconocida por el Consejo Mundial de Archivos es básicamente la idea de que los archivos son la puerta de acceso para la ciudadanía a un montón de derechos que son inalienables. Claro. Derecho a la identidad, derechos humanos y distintas cuestiones que pueden tener inclusive que ver con cuestiones patrimoniales. Bueno, todo eso es lo que de alguna manera está reflejado en cómo se deben trabajar hoy los archivos. Y para eso lo mejor, y es un poco en lo que la provincia ha estado avanzando, yo es la segunda vez que soy director general del Archivo General de la Nación, bueno, ha estado avanzando mucho en la promoción de la carrera, porque si los hospitales tienen médicos, los archivos necesitan archivistas, pero archivistas profesionales, archivistas que conozcan del tema, digamos. Emilio, con el tema de la digitalización, las eras modernas, ¿cómo se vienen manejando desde el Archivo General de la Nación? La digitalización le aporta a estas cuestiones que estuvimos tratando de describir un montón de beneficios. Básicamente los definiría por los dos más importantes, que son una información que está digitalizada, primero preserva mejor el original, porque vos ya no vas al original, lo dejás guardado en las condiciones en que dure la mayor cantidad de tiempo, y no lo volvés a tocar. Y la segunda es que sociabiliza mejor la información. En ese sentido, lo que tenés es que varias personas pueden estar mirando al mismo tiempo el mismo documento por razones diferentes. Claro. Entonces hay una simultaneidad que el documento original no permitiría. Uh-huh. Entonces ese es un gran beneficio. Ahora, tampoco hay que dejarse tentar y seducir por el dios de la tecnología y suponer que la tecnología va a resolver los problemas que no trabajamos o no resolvimos con inteligencia y con trabajo. Para llegar a la digitalización hay una serie de pasos por la cual un archivo debe pasar. El primero es la conservación y la preservación y la limpieza del documento. Después tenés temas de descripción, de indexación, de catalogación. Y recién ahí empieza a aparecer la posibilidad de que cuando todos esos pasos se han dado, el cuarto o quinto paso, vos podés empezar a digitalizar en orden. Porque si no lo haces así, lo que vas a tener es un caos digital. Vas a tener un montón de imágenes que no se va a saber a qué corresponden. Y como todos hemos tenido alguna experiencia con nuestra computadora o nuestros propios archivos personales, uh-huh, el caos digital es bastante más complejo y lento de resolver que el caos analógico. Claro. Porque vos en una habitación distribuís los papeles que tenés desordenados y los terminás ordenando. En el caos digital esa distribución hay que hacerla imagen por imagen. Emilio, usted recién comentaba, bueno, usted estuvo justamente en la AGN, en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora vuelve a esta función. ¿Encontró alguna diferenciación de la primera etapa a esta segunda? Bueno, sí, encontré el archivo muchísimo mejor. Cuando yo llegué al archivo, me acuerdo, voy a hacer toda una serie de consideraciones muy personales, espero que me disculpen la autorreferencia, pero cuando el ministro Rogelio Frigerio me pide que me haga cargo del archivo el 16 de diciembre, yo lo recorrí por primera vez el 19 de diciembre del 2015, estaba con un funcionario del ministerio a quien yo conocía porque habíamos compartido materias en la facultad en algún momento, y recorrí los 7 pisos por escalera porque no andaba ninguno de los 4 ascensores del viejo edificio de la calle Alem, y cuando llegué arriba le dije, me senté arriba de Cromañón, esto es un desastre, esto no se incendia de milagro, las condiciones, la falta de un sistema de antiincendios, cables de tela, problemas, como digo, con los ascensores, no andaban los aire acondicionados. Ese era un edificio además construido en 1914 para hacer banco y que tenía desde problemas de goteras en los techos, era un auténtico desastre.
había y continuamos un plan de modernización del archivo que nos permitió construir una nueva sede, una de las más modernas de América y seguro de la Argentina. Un edificio pensado para hacer archivo, que esta es una clave muy, muy importante. Cuando uno quiere adaptar edificios históricos o viejos, lo que va a hacer es ir colocando parches para que ese edificio preste las funciones que tiene que prestar, y eso termina siendo mucho más caro. Es mucho mejor hacer un edificio inteligente, moderno, para hacer archivo. Y bueno, después los 4 años que yo no estuve en el archivo, hubo un año que fue de pandemia, y después la gestión de mi antecesor, de Pablo Fondevila, continuó algunas de las políticas que yo había instaurado, mejoró alguna otra, y bueno, yo diría, en algunos aspectos el archivo sigue teniendo los problemas que ha tenido estos 203 años, que cuando uno mira su memoria institucional, siempre le faltó personal, siempre le faltó presupuesto, siempre le faltó espacio. Y ahora, de a poco, trataremos de ir mejorando esas condiciones, ¿no? ¿No se le da por ahí la importancia necesaria a lo que es el cuidado de la historia personal como nuestro, como país, en este sentido? Bueno, en realidad, parte de mi gestión y lo que yo soy periodista, y lo que descubrí y había sido usuario por mucho tiempo del Archivo General de la Nación, desde la revista Todo es Historia y desde la producción de Todo es Historia en televisión con Félix Luna. Eso te estoy hablando de los años 70 y 80 y 90, o sea, mucho tiempo atrás. Cuando me hice cargo del archivo y empecé a estudiar los problemas que el archivo tenía, tuve la convicción, y la tengo todavía hoy, sigue siendo el primero de sus problemas, que es un problema soft, si vos querés, o de software, que es un problema de comunicación. Los archivistas tenemos que comunicar mucho más qué hacemos y por qué la sociedad tiene esos vergeles informativos que tiene que cuidar para el uso de las generaciones futuras, porque si la sociedad no sabe que esto tiene un valor, difícilmente lo cuide, difícilmente invierta en ello, difícilmente la política le preste atención. Hoy en día, por todo lo que nombré al principio de la nota, sin duda los archivos ya no están solo pensados desde la investigación, sino que un buen archivo central es útil para el gobierno en curso, digamos, para el gobernador Arrego, para sus ministros, porque entonces pueden descubrir y ver cómo se tomaron determinadas decisiones en el pasado, cuáles fueron acertadas, cuáles fueron erróneas, y evitar repetir esos errores, o tener una mayor imaginación para pensar soluciones nuevas. Esto es en todo el mundo. El archivo está dejando de ser ese lugar sucio, abandonado, lleno de papeles, porque inclusive para los jóvenes, vos le decís archivo y piensan en los archivos de su computadora, ya es algo más moderna la palabra. Cuando yo tenía 20 años, iba y hacía periodismo, ibas al archivo de un diario, de una revista, y era un lugar húmedo con olor a papel viejo, que te daban un sobre con información sobre el tema que te interesaba. Claro. Hoy la relación, la tecnología ahí sí nos da una mano y nos permite pensar en una cosa mucho más vinculada a la ciencia de la información, a la circulación de esa información, de lo que era en ese momento, ¿no? Emilio, yo siempre digo, perdóname, sí, siempre digo que la diferencia entre un archivo y un depósito de papeles viejos y sucios es la velocidad y la posibilidad que vos tenés de sacar una información, volverla a guardar en su lugar y sacarla cuantas veces la necesites sin perder tiempo. Sí, y la importancia que se le da, ¿no? El cuidado y el tratamiento que se le da a esos papeles. Emilio, le consulto una de las últimas preguntas. En unas entrevistas anteriores que dio cuando volvió a asumir en este rol de director de Archivo General de la Nación, dijo que su objetivo es lograr la transversalidad de consulta con otros archivos que hoy por hoy están vedados, como el de la Policía Federal y el de Cancillería. El objetivo es abrir al público y a la gente, preservando justamente este derecho al acceso de la información pública, por ejemplo, de los archivos de la Policía Federal Argentina? Bueno, ahí tenemos varios temas, ¿no? Por ahí yo no fui claro cuando di esa nota,
que no recuerdo a cuál te referís, pero no importa. Te voy a decir lo que sucede ahí. Primero es que todos los archivos tienen que actuar con la misma transparencia y dando la mayor cantidad de acceso posible. Ahora, la verdad es que a veces, de hecho, nosotros tenemos más de 30 kilómetros de documentos. Hay documentos que en toda la historia nunca fueron descritos ni trabajados. Hay que pensar el volumen de que son 30 kilómetros de documentos paraditos uno al lado del otro, ¿no? Porque a veces se pierde noción de esto y solo cuando caminas archivos te das cuenta de la cabeza se te abre a pensar en términos de volumen. Digo esto porque, bueno, no está bien que no hayan sido trabajados, pero uno lo comprende cuando ve la dimensión de la documentación que hay que manejar y que además sigue ingresando documentación todo el tiempo. Entonces, puede ocurrir que vos me pidas un documento y yo te tenga que decir, mira, todavía eso no tiene acceso porque no tuvimos tiempo de encontrar personal que lo trabaje, y llegado el caso, si es muy importante o es un pedido judicial, por supuesto se tardará un tiempo y se trabajará. Lo mismo que me sucede a mí le debe suceder al archivo de la Cancillería y a otros archivos. Yo creo que además la idea que debo haber tratado de expresar en ese reportaje, porque es una cuestión que me obsesiona y que venimos trabajando con gente de distintos archivos, inclusive de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo que es el CONICET, es que necesitamos crear un sistema nacional de archivos públicos y privados, donde esté, aunque sea virtualmente, porque ya virtualmente sería es un mapa de archivos, un censo de archivos, donde uno sepa qué documentación está en cada lugar y todo lo que atañe a esa documentación, como los rangos de tiempo, cuál era la procedencia de esa documentación, en fin, todo lo que ayude a que la gente encuentre la información con más facilidad. Y después, por supuesto, una vez que ese mapa esté construido, se pueden establecer muchas formas de comunicación, y en la medida en que avancemos hacia cumpliendo los procesos y las buenas prácticas, en los cuales desde San Juan vos podrías, y es mi objetivo ideal, no digo que estemos próximos, que desde San Juan vos puedas hacer la mayor cantidad de consultas posibles al Archivo General de la Nación sin necesidad de venir a Buenos Aires. Claro. Ese es el ideal. Y que yo pueda consultar un archivo que está, no sé, en La Quiaca. Esto sería importantísimo, digo, en este marco de lo que es la transparencia y el acceso a lo que es información pública. Porque sí, por ahí hay provincias, por ejemplo, que están que no tienen, por ejemplo, una ley de acceso a la información pública, caso de San Juan, por ejemplo, en este sentido, y por ahí hay que recurrir a información que está guardada en el Estado. El Archivo General de la Nación da esta posibilidad y es buenísimo que exista y que se pueda hacer. Sí, de todas maneras, este es un proceso que, como dije, a la humanidad le ha llevado unos 50 años. Sí. No empezó ayer el libre acceso. Se han acortado los plazos de lo que tiene que ver el revelar los documentos que por razones de seguridad del Estado tenían secreto. En fin, hay todo un movimiento que en el largo plazo tiende a la transparencia del libre acceso, que no podrá ser nunca inmediato, porque si no, no lo podrías gobernar, digamos, claro. ¿No? También hay que tener un equilibrio en esta cuestión y pensarlo, pero la tendencia de la humanidad me parece que es hacia transparencia y libre acceso, por muchas razones que sería largo de enumerar acá. Llegará en su momento a todo el país por adhesión a las leyes o por distintos debates que las sociedades irán demandando y planteando. Bien, es importantísimo esto, Emilio. Bien, te agradecemos, Emilio. Sí, los tengo que dejar porque yo... Sí, vos tenés que irte al acto de conmemoración. Te agradecemos por habernos atendido y esto es una muestra también de que los medios de las provincias también importamos para Buenos Aires y para la Nación. Te agradecemos tu tiempo. Yo te voy a decir, siempre lo repito, por mi formación muy federal, entre otras cosas porque yo nací en Río de Janeiro y soy argentino por opción, entonces no tengo una provincia a la cual pertenezco o me siento más ligado que a otras. Una de mis obsesiones también es que, como soy director del Archivo General de la Nación, tengo que tratar de llegar a todo el país de la forma en que pueda, y no soy director del Archivo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces eso me obliga a mí a tratar de hacer más esfuerzos por estar y acompañar a todos los ciudadanos. Perfecto.
Emilio, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y feliz día Por nuevamente favor. en el marco del Día del Archivista. Muchas gracias a ustedes por este tiempo y por ayudarme a difundir la importancia que tiene esto. Gracias. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Buenos días. Ahí pasaba el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, comentando justamente la importancia que tiene el Archivo General de la Nación y también el Archivo de la provincia de San Juan, que en la jornada de ayer ya fue inaugurado justamente por la gestión de Marcelo Rego.